Campos también con este tema, Pablo, que no termina uno de entender. A ver, es como la historia de no acabar, ¿verdad? La infraestructura educativa otra vez está pidiendo plata. ¿Cuántas obras se terminaron? ¿Cuántas no se terminaron? ¿Cuál es el balance que hacen los diputados en la Comisión de Infraestructura? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Douglas, y muy buenas noches a todos en casa. Hace 8 años los mismos diputados de la Asamblea Legislativa de ese entonces aprobó un préstamo por 167.5 millones de dólares para 103 obras relacionadas al Ministerio de Educación Pública. ¿Qué pasó con todo ese dinero y qué ha transcurrido en todo este tiempo? Vamos a verlo a continuación. Fue aprobado en segundo debate un fideicomiso por 167 millones de dólares. Así anunciaron en Asamblea Legislativa hace 8 años la aprobación de un proyecto de ley para construir una serie de obras en el Ministerio de Educación Pública en diferentes partes del país. La promesa era la siguiente: un préstamo de 167.5 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, administrado en un fideicomiso con el Banco Nacional de Costa Rica. La promesa era la construcción de 103 obras entre centros educativos y canchas multiuso. Sin embargo, con el paso de los años, la promesa cambió de dirección. No hubo un proceso de preinversión inicial para establecer si lo que realmente se quería construir con lo que se tenía se podía hacer. Entonces, el problema que se dio es que a la hora de enfrentar ya el proceso de construcción de los centros educativos, nos dimos cuenta de que no se contaba con los terrenos y entonces hubo que empezar incluso a ver de dónde se tomaban los terrenos, etcétera, para construir. Entonces fue cuando la Dirección de Infraestructura Educativa en aquel momento empezó a ceder unos terrenos de los cuales hoy día están construidos y otros que no se pudieron construir por falta de recursos. Carlos Rodríguez, de la Unidad Supervisora del Fideicomiso en el MEP, reconoce que hubo una clara falla de cálculo prometiendo 103 obras, cuando el dinero solo alcanzó para 48 en total y otras 7 sin finalizar. Mucha obra de esa tuvo algunos adicionales que no estaban contemplados, como construir en forma vertical, que es mucho más caro que construir en una sola planta, y además había una serie de sistemas como las plantas de tratamiento de aguas, que no estaban contempladas, todos los sistemas especiales, incendios, cámaras, ascensores, todo eso no estaba contemplado inicialmente. Bueno, a la hora de construir y pagar todos los costos de eso, pues obviamente que los recursos no alcanza para construir las 103 obras. De las 103 obras prometidas, solo se realizaron 55. De ellas, 48 están totalmente finalizadas, mientras 7 quedaron en un 70% de la construcción. Se trata del Liceo Riomuno de Cartago, Escuela Azul en Turrialba, la Unidad Psicosocial en Desamparados, Escuela La Hermosa en San Isidro de General, la cancha multiuso CTP Santa Lucía en Paraíso de Cartago, el CTP de Ojancha en Guanacaste y el CTP 27 de Abril en Nicoya. Se da porque los consorcios que fueron adjudicados por parte del fiduciario, en este caso el Banco Nacional, tuvieron las empresas que los conformaban problemas internos que llevaron a que las obras quedaran paralizadas y en consecuencia el fiduciario en el año 2020 tomó la decisión de rescindir los contratos y iniciar el proceso para que una empresa pudiera terminar esas 7 obras. Para terminar esas 7 obras inconclusas se necesitan otros 26,4 millones de dólares que el MEP tramita por medio de un presupuesto extraordinario, mientras registran una compra de 26 propiedades que no se pueden utilizar porque no hay dinero para construir o los terrenos no son aptos para ello. Le informó Pablo Campos, Noticias Telediario. El cuestionamiento de este préstamo y cuál ha sido el desarrollo en los últimos 8 años provocó que una comisión legislativa esté analizando y entrevistando a diferentes miembros de algunas instituciones para conocer en detalle qué fue lo que ocurrió y quiénes son los responsables. Vamos a conocer a continuación qué ha pasado en las últimas semanas sobre esta comisión. La promesa inconclusa 8 años después de este proyecto, que pretendía concluir 103 obras en beneficio de la educación del país, generó una comisión en la Asamblea Legislativa que analiza cuál es la razón de dicho cambio. El Banco Nacional, que es el fiduciario encargado de la ejecución de los contratos, de la elaboración de los carteles, y el MEP, que es la unidad supervisora del fiduciario,
se tiran la pelota de un lado a otro. Y ciertamente para nosotros ya es demasiado incómodo. Eso hizo que tomáramos la decisión de traerlos a todos a comparecer de una forma de careo. La liberacionista Paola Valladares lidera la comisión, donde esta semana esperaban la visita de la ministra del MEP, Giselle Cruz. Sin embargo, no pudo acudir por su periodo de vacaciones. En su lugar fue el viceministro y encargado de infraestructura, Steven González, pero no aceptaron dicha presencia. Porque ustedes consideran, a lo que yo vi el otro día en la comisión, esto como un pequeño cochinilla. Porque no hay claridad, o sea, todavía no se han ejecutado garantías de cumplimiento, varias de las empresas eran las mismas, el hecho de que no hayan habido estudios preliminares, entonces, ¿quién construye una casa sin planos y sin terreno, verdad? Me parece que no ha habido una administración efectiva. En la Comisión de Infraestructura, la Contraloría, que nos dejó explícitamente que quien tiene la culpa es el Ministerio de Educación Pública, pero que también tiene su parte la entidad bancaria. Tuvimos a personeros de la entidad bancaria y le tiran la bola directamente a lo que es el Ministerio de Educación Pública. Aquí vamos a seguir con la investigación, vamos a ampliar las audiencias que se requieran. Aunque la razón del mal cálculo en este proyecto es claro para la unidad que administra la infraestructura en el MEP, ellos no pudieron detallar sus razones. Y en consecuencia, eso obligó a que el MEP en este momento esté solicitando una tramitación de un presupuesto extraordinario para efectos de que se cambie el uso de los recursos que están en caja única a favor del fideicomiso, que van a servir para pagar gastos que no son elegibles de acuerdo con los términos del crédito, y por otra parte que se doten de recursos para finalizar las 7 obras que vos me mencionás. Esta comisión, el martes 3 de agosto, enfrentará a los ministros del MEP y Hacienda, a la Contralora General de la República y a la directora del Fideicomiso en el Banco Nacional para conocer cuál es la realidad y el responsable de una promesa de 103 obras con 167.5 millones de dólares que al final solo entregaron 48 completas y 7 a medias. Le informó Pablo Campos, Noticias Telediario. La razón es solo una, Douglas. Hace 8 años, cuando se presentó la solicitud de este préstamo, la idea era construir 103 obras que incluía centros educativos y también algunas canchas para diferentes usos, pero con el paso del tiempo y cuando empezaron a hacer la compra de los diferentes terrenos y a calcular las obras, se dieron cuenta que el dinero era insuficiente para cubrir las 103 obras que al final resultaron solo 55, 7 que aún no se ha terminado. Pero un error de cálculo ¿de quién, Pablo? ¿A quién le falló el cálculo? En ese momento al Ministerio de Educación Pública, que fue quien presentó la solicitud del préstamo. Bueno, me imagino que a la Dirección de Infraestructura Educativa. Del 2010 y 2013. Es que es lo que uno no termina de entender y sabe que lo peor de todo esto es que quienes pagan las consecuencias son los estudiantes, porque tras de que el sistema educativo está hecho para expulsar a los estudiantes, porque no realmente, y no generalizo, porque la verdad es que uno ve el sistema de colegios técnicos casi que impecable, pero usted va a la otra historia, ¿verdad? Y los colegios, en muchos casos, las escuelas o los colegios están en unas pésimas condiciones. Y a estas alturas, un país que en buena teoría invierte 8% del Producto Interno Bruto a educación, ¿sabe qué? Yo ahí donde me cuestiono es la forma en que se invierte este dinero, cómo se está invirtiendo, evidentemente, pero además, Pablo, el impacto que tiene la inversión educativa, y digo a todos los niveles. Ahí es donde el país de verdad tiene que sentarse también y analizar esta situación. Gracias, Pablo, por este reporte. Buenas noches. Mire,